es de justicia, por decirlo de alguna manera, partir con un par de aclaraciones previas, ¿ah? Antes de entrar en materia. Y la primera tiene que ver con señalar que si tomamos en cuenta las dos últimas ponencias o los dos últimos coloquios, el de Alejandro Serani, que nos entregó una conferencia elegante, profunda, y la de Emilio Morales, que nos habló sobre la metábasis y una exposición muy erudita, yo tengo que reconocer o declarar hidalgamente que vamos a descender bastantes peldaños en profundidad. ¿Ah? Eh, yo soy bastante indocumentado en autores, ¿ah? Y por lo tanto no voy a hacer referencia prácticamente a ninguno de ellos. Y por otro lado, ya desde hace algunos años, como decía el Quijote, en el inicio me he vuelto poltrón, ¿cierto? ¿Ah? Es decir, me he vuelto un poco flojo en lo que a lectura se trata, o bueno, a veces con falta de tiempo también. Por lo tanto, yo no voy a exponer, y esta es una segunda aclaración, nada nuevo. Y no es que quiera ponerme el parche ante la herida, sino que en realidad aquí no hay nada de original. Y seguro que las consideraciones que yo haré acá han sido ya expuestas mucho mejor, de mejor manera, por muchos filósofos. Estoy seguro que, no sé cómo se llama este coreano-alemán, el Byung-Han, Chun-Han, debe haber dicho, digamos, todo esto que uno puede aquí reflexionar. Han escribe como un libro por semana, entonces lo más probable es que ahí ya hay muchas cosas dichas. Pero yo creo también que es labor del filósofo el recordar. E incluso hoy más, yo diría que yo creo que, al menos en la actualidad, yo creo que la labor del filósofo también es repetir. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hay que repetir? A mi modo de ver, hay que repetir las verdades antiguas, ¿m? O las verdades, simplemente. A veces pasa, por ejemplo, nosotros acá dos programas de ética y antropología que, entre comillas, se repiten ciertas materias y a veces algunos profesores me dicen muy bien intencionados, se ponen un poco nerviosos porque vamos a repetir. Yo le digo, bueno, es que la repetición en este caso no solamente es buena, sino que además es necesaria. Con eso estoy diciendo que yo probablemente voy a repetir un montón de cosas que ya se han dicho, que no tengo idea quién ni cuándo las dijo, pero estoy seguro que ya las dijeron. ¿Mm? Una tercera aclaración tiene que ver, y se desprende de lo dicho, que lo que yo vaya a plantear acá solamente tiene un carácter exploratorio, tentatorio, por decirlo de alguna tentativo, por decirlo de alguna manera. Todas estas reflexiones trasnochadas en el sentido literal de la palabra, porque los que me conocen saben que tengo serios problemas de sueño, no las voy a desarrollar. En parte digamos, yo diría, por tiempo. Y ahí le pido a Emilio que me avise cuando llevemos media hora para no extenderme más de las media hora a los 40 minutos, pero en parte también porque la verdad que no le he dado mucha vuelta a lo que yo quiero plantear acá. Y por eso que en este sentido, este coloquio, en el sentido propio de la palabra, yo diría que es una suerte de aperitivo. ¿Ah? Un aperitivo donde pondremos en común algunas reflexiones. El plato de fondo será el diálogo posterior que se pueda producir. Y por último, yo diría, la sobremesa la podrían hacer ustedes si es que así les place. ¿Ah? A fin de cuentas, es una invitación a conversar, y digo, no es más que eso, a conversar sobre la condición humana actual y teniendo a la luz, yo diría, el homo chilensis, o sea, pensando siempre en nuestra realidad, porque la caridad empieza por casa. Bueno, hechas estas aclaraciones, y como digo, no buscan exculparme de lo superficial que vaya a plantear acá, supone además partir haciendo, yo diría, tres constataciones, o lo que a mi modo de ver aquí son constataciones. Obviamente nada de lo que yo diga acá está escrito en piedra, pero a mí me parece que hoy en día podemos constatar primero una suerte de paradoja. ¿En qué sentido? En que vivimos en un mundo con millones y millones de respuestas, pero muy pocas preguntas. Sobre todo aquellas preguntas que tienen un carácter, podríamos llamar existencial. No existencialista, sino existencial. La tecnología ha desarrollado el Big Data, las bases de datos, todos nosotros utilizamos diariamente millones de bases de datos. Sin embargo, pareciera ser que ciertas preguntas que son propiamente humanas y sobre lo humano, ya son prescindibles, no son necesarias. Está, como digo, todo respondido. Y eso es bastante, digamos, paradójico, porque lo propio del hombre
creo yo al menos, o una de las cosas propias del hombre, precisamente es hacerse preguntas, ¿ah? Eh, y preguntas profundas o existenciales. Es decir, el hombre, creo yo, y esta es como una segunda constatación, ha ido perdiendo la capacidad de preguntarse y además de asombrarse. El hombre ya no se asombra por muchas cosas que quizás hace 100, 200 años sí se asombraba. En parte porque no queríamos reconocer nuestra ignorancia, y uno podría pensar también en parte porque las nuevas generaciones como que ya saben, nacen sabiendo, por lo tanto no necesitan hacerse esas preguntas. Y una tercera constatación, y ya aquí voy un poco más al tema, es que este tema sobre la muerte del hombre, que obviamente es una expresión figurada, aunque también, digamos, no hay que descartar que acá algo hay de la muerte física, por decirlo de alguna manera, ha sido tema de reflexión filosófica, no solamente filosófica, pero particularmente filosófica. El año 83, o sea, el 1883, cuando Nietzsche proclamó la muerte de Dios, ¿cierto? En su famoso Así habló Zaratustra, en alguna medida, bueno, es un tema de discusión, pero en alguna medida Nietzsche, al proclamar la muerte de Dios, ¿cierto? Cuando dice que este buen hombre que está allí rezando en la selva no sabe que Dios ha muerto, supone la muerte del hombre. Cuando Nietzsche anuncia la inminencia del superhombre, lo que está haciendo es también proclamando la muerte del hombre, por decirlo de alguna manera. Así que ahí ya encontramos un primer elemento de esta supuesta muerte del hombre. Pero después, quien, digamos, ya hoy en día es un autor canónico, por decirlo de alguna manera, y que anuncia la muerte del hombre es Foucault. Foucault, ¿cierto? En su obra, no sé si la más famosa, pero una de las más famosas, Las palabras y las cosas, que es una obra de él del año 66, junto con la arqueología del saber. Allí Foucault, en esa obra, lo que plantea, o lo que anuncia más bien, es que el hombre también, o el humanismo también, dice él, en cuanto hay una suerte de metafísica de la persona, ha desaparecido. Y entonces él dice, proclama también que mientras el hombre más se vuelve humano, es un poco el planteamiento de Foucault, más se acerca a la muerte. Y en las palabras y en las cosas, en la última página, en la última frase, él termina diciendo que el hombre se borraría, dice él, se borraría como se borra un rostro que está en la arena a la orilla, a los límites, digamos, del mar. Entonces aquí ya hay un elemento claro, digamos, respecto de esta desaparición o esta eliminación o esta muerte del hombre. Heidegger, ¿para qué decir? En Ser y Tiempo, ¿cierto? Esta famosa frase de él, que no está literalmente así, pero que el hombre es un ser para la muerte, ¿cierto? Sein zum Tode, se dice en alemán también. Bueno, ahí hay una reflexión sobre cómo el hombre también es un hombre que está en la existencia y de lo propio que tiene, lo único que tiene, digamos, certeza es de su finitud, o sea, de que va a morir. O sea, ahí también hay otra reflexión sobre el hombre, sobre la condición humana. En un ámbito diferente, Fukuyama. Fukuyama el año 89, ¿cierto? Escribe este artículo en el National Enquirer, si no me equivoco, cuando se pregunta, ¿cierto? Con pregunta, el fin de la historia. Pero ya el año 92 escribe un libro voluminoso de no sé cuántas, 600 páginas, que precisamente se llama El fin de la historia y el último hombre. Y de alguna manera, cuando Fukuyama proclama que la historia se acabó porque triunfó la democracia liberal y triunfó la economía de mercado, de alguna manera también eso implica que el hombre, que es un ser histórico, también ya ha desaparecido o el hombre ya ha muerto en ese concepto. Si avanzamos en el tiempo, yo creo que los transhumanistas también en ellos hay una suerte de visión o una suerte de planteamiento, y yo diría acá, de la necesidad de eliminar al hombre, de que muera este hombre como ellos lo ven, que por decirlo de alguna manera, en la visión transhumanista, el hombre es una especie como de máquina que viene con una falla de fábrica. Por lo tanto, hay que eliminar, ¿cierto?, a esta máquina actual, a nosotros, por decirlo de alguna manera, que tenemos esta condición tan precaria, avanzar hasta lo que ellos llaman este hombre transicional para llegar al posthumano. Y el posthumano, que es el cyborg, en otras palabras, es una superación de la humanidad como la conocemos ahora. Por lo tanto, allí yo diría que también hay un elemento que tiene que ver con este tema de la eliminación del hombre. A modo de balance, muy brevemente, entonces la pregunta por la muerte del hombre
Es una pregunta por las condiciones y el modo de su existir. A la postre es una interrogación por la condición humana. Es decir, es una pregunta por lo propiamente humano. Obviamente yo no voy a desarrollar acá el tema de la condición humana, además porque me acaba de comentar Emilio que Guillermo Tovar va a hablar sobre lo humano y él ha escrito un libro sobre ese tema. Por lo tanto, sería una arrogancia de mi parte pretender responder una pregunta donde Guillermo lo puede hacer mucho mejor, de manera mucho más profunda. Pero igual no quiero sacarle el quite a la pregunta y, y preguntarnos, bueno, ¿qué es la condición humana? ¿Ah? Como digo, sería una arrogancia de mi parte pretender responder a esta pregunta que por siglos ha preocupado y ha ocupado no solamente a los filósofos. Hay un libro famoso de la Hannah Arendt, escrito el año 58, que precisamente se llama La condición humana. Lo acabo de ver ahí en el escritorio de la Maite, tenía, y también Christian Hoch lo tiene ahí en su escritorio, La condición humana, donde ella precisamente examina la condición del hombre en su época. Ahora, yo lo más que puedo hacer es tratar de aproximarme a la condición humana tratando de encontrar algunos rasgos esenciales de nuestra condición. Y yo diría que el primer rasgo que yo logro descubrir, ver, propio de nuestra condición humana, tiene que ver con que nuestra propia condición no se deja conocer en profundidad. O incluso yo diría más, no se deja conocer fácilmente. ¿Por qué? Porque debemos considerar que el hombre es un misterio a profundizar y no un mero problema a resolver. Por lo tanto, creo yo que no se puede agotar el conocimiento de nuestra condición. Podemos ir develando poco a poco lo propiamente humano, pero llegar y decir hemos agotado, por decirlo de alguna manera, lo que es el hombre, me parece que eso es un signo de soberbia. Yo creo que la ciencia, que no piensa, la famosa expresión de Heidegger, ¿cierto? La ciencia no piensa, nunca podrá develar el misterio humano, o el cientificismo, si ustedes quieren. No existe un gen para el espíritu, como tampoco hay un algoritmo para desentrañar todo este entramado de lo humano. Y digo esto porque hoy en día, cuando de repente uno escucha, así dice, se ha descubierto el genoma humano, entonces ya sabemos lo que es lo propiamente humano, yo creo que ese es un reduccionismo que está por todas partes, pero que, como decía yo, a mí me parece que un rasgo propio de nuestra condición es precisamente que ella no se deja conocer fácilmente, lo cual no significa que no sepamos nada acerca del hombre, por supuesto. Un segundo rasgo, y esto a ver, no sé cómo explicarlo bien, pero yo creo que la naturaleza, la condición humana está marcada por un permanente proceso de pérdida y recuperación, o de ruptura y reconciliación, o retroceso y avance. ¿Pérdida y recuperación de qué? De nuestra propia humanidad. ¿Ruptura y reconciliación de qué? De nuestra propia naturaleza. ¿Avance y retroceso de qué? De nuestra propia condición en el mundo, nuestro propio obrar en el mundo. A ver, aquí yo voy a apelar a una mirada más bien teológica, pero un poco para ver si se entiende lo que quiero tratar de decir. O sea, en el inicio de la humanidad pareciera ser, todo esto lo digo digamos, en condicional, que estábamos dotados de muchos dones, los llamados, por ejemplo, dones preternaturales, los cuales perdimos con la caída, ¿cierto? Pero Adán y Eva tenían dones como la integridad, o sea, la total inmunidad frente a la concupiscencia desordenada. Tenían perfectamente dominadas sus pasiones. Imagínense lo importante que puede ser en la vida humana dominar las pasiones, que andan desatadas por allí, digamos, yo aquí todo, cada uno, yo hablo en primera persona, pero Adán y Eva tenían esa posibilidad del dominio perfecto de sus pasiones, de la concupiscencia. Tenían el don de la inmortalidad, tenían el don de la impasibilidad, o sea, la exención de todo sufrimiento del alma y del cuerpo, y el don de la sabiduría. Bueno, todo esto se perdió, ¿cierto?, con la caída, pero de alguna manera se recupera, por ejemplo, con el sacrificio de Cristo en la cruz. En el orden moral, por ejemplo, donde hay retroceso o avance y retroceso, vemos que siempre el bien y el mal van de la mano. Avanzamos, pero también retrocedemos.
En el orden sociopolítico vemos rupturas y reconciliaciones. ¿Ah? Yo creo que yo veo que es un rasgo de la naturaleza humana, como que avanzamos pero que nunca llegamos, pero que tampoco lo perdemos todo. Es un poco como lo que le pasaba a Ulises, que se acercaba a la costa de Ítaca y por A, B o C se alejaba de la costa, ya sea que habría esta bolsa llena de viento, vientos desfavorables, o que cedía ante los cantos de sirenas, lo que sea. Y acá hay un hecho también interesante, que tiene que ver con la mitología griega, pero Pandora, cierto que fue la primera mujer, si mal no recuerdo, aquí la Maca Solari me corregirá porque ella es experta en mitología griega, pero se supone que Pandora fue la primera mujer que habitó la Tierra y que fue creada, si mal no recuerdo, por Hefesto. Y fue creada de la arcilla, y Pandora significa todos los dones, tener todos los dones, o sea, era dorada por todas partes. Bueno, cuando Prometeo, ¿cierto?, le dice a su hermano, que no me acuerdo cómo se llamaba, Epimeteo o algo así, ¿cierto?, que se casa, no sé si se casa o no, pero vive con Pandora, le regala la cajita esta, bueno, cuando Pandora, llevada por la curiosidad humana, abre esta caja, bueno, y salen todos los males, enfermedades, guerras, muertes, sufrimientos, antes de la apertura de la caja, el mundo vivía feliz, o sea, los ciudadanos vivían en relativa armonía. Es precisamente cuando Pandora se le ocurre abrir esta caja, cuando se desata esta ruptura, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, como todos conocemos la historia, la esperanza queda allí, ¿cierto?, escondida, encerrada dentro de la caja. O sea, nuevamente pérdida, pero una eventual recuperación. Entonces yo diría, por un lado, una condición humana que no se deja fácilmente conocer, una condición humana que está marcada por estos vaivenes de avance, retroceso, ruptura, reconciliación, pérdida, recuperación, y un tercer aspecto bastante obvio, que una condición humana que está siempre situada en el tiempo y en el espacio. Yo creo que la condición humana trasciende el tiempo y el espacio, pero de alguna manera está anclada en el tiempo y está anclada en el espacio. Y en ese sentido, cuando nosotros decimos que el hombre es un ser de cultura, por ejemplo, porque en este anclaje situacional, geográfico, temporal, el hombre va haciendo cultura. Esa propio de la condición humana también es este carácter de dejar una huella propia de su modo de ser y de obrar. Esto muy brevemente sobre la condición humana que Guillermo Tovar, eh, espero, digamos, que sus comentarios para ver si estoy muy perdido o no con lo que estoy diciendo, pero es al menos lo que yo logro ver. ¿Y qué pasa con la condición humana hoy? ¿Ah? A Jaime le inquietaba, a lo mejor tenía algo que hacer porque me decía, bueno, pero respóndeme, ¿ha muerto o no ha muerto el hombre? ¿Ah? Eh, a ver, ¿qué es lo que puedo yo decir ante esta pregunta medio sensacionalista, por decirlo de alguna manera? Yo creo que el hombre contemporáneo experimenta una triple ruptura. Y esa triple ruptura se debe fundamentalmente o es producto de su soberbia. ¿Ah? Si mal no recuerdo, Tomás de Aquino decía que la soberbia era el amor desordenado hacia el propio bien por encima de los bienes superiores, ¿cierto? O creo que también, usted aquí hay muchos tomistas que me corregirán, decía que era el apetito inmoderado hacia la excelencia. Y esto no deja de ser interesante cuando hoy en día se habla de la excelencia, ¿cierto? La soberbia, ¿cierto? El afán o el apetito inmoderado, desordenado hacia la excelencia. Pero este sentimiento de superioridad, que es como el sentido más coloquial de la soberbia, ¿cierto?, implica de suyo un desprecio por el resto. Y yo creo que ese desprecio, esa soberbia que supone ipso facto el desprecio por el otro, mata parte de nuestra humanidad. ¿Y qué es lo que mata o violenta de nuestra humanidad? Yo diría que es el carácter de criatura. Hemos perdido el sentido de que somos criaturas. Y, como ya sabemos, la mayor, o creo yo, una de las mayores de la soberbia, precisamente es querer ser como Dios o pensar que somos dioses. A fin de cuentas, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa a este hombre contemporáneo con esta triple ruptura? Primero, yo creo que la criatura, que somos todos nosotros, ha roto con su creador.
¿Por qué rompe con su creador? Al sentirse él dueño, digamos, sentirse él su propio Dios. Y ahí tenemos las consecuencias del ateísmo en todas sus manifestaciones. Una segunda ruptura es que la criatura, o sea, nosotros rompe con la creación. Y ahí tenemos por qué rompe con la creación, porque esta criatura se siente dueño absoluto, ¿cierto? Y dominador de la creación, o si ustedes quieren, de la naturaleza, y donde uno de los efectos más típicos es precisamente toda esta crisis medioambiental, de obviamente no vale la pena hablar de ella. Y una tercera ruptura, creo yo que tenemos una ruptura vertical, tenemos una ruptura horizontal, por decirlo de alguna manera, y yo creo que tenemos una ruptura interior. La criatura rompe consigo misma, ¿ah? Porque esta soberbia lo lleva a ese rompimiento y por proyección rompe con las demás criaturas, o sea, con sus hermanos. Y allí tenemos todo el espectáculo que nosotros podemos hoy en día observar en la vida social, política, económica, guerras, violencia, terrorismo, muerte, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que si tuviese que poner una frase así como una cuña, hay una expresión de Emerson, que es bien antigua, del 1800 y tanto, 1836, creo, en una novela que se llamaba, no sé si era novela o no, que se llamaba, creo que Naturaleza. Emerson dice, el hombre es un dios en ruinas. Y yo creo que hoy en día, a mí esa imagen me hace mucho sentido, porque precisamente la soberbia es querer ser como dioses, pero no nos resulta, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿y cuál es el escenario, por decirlo de alguna manera, en el cual se juega la condición humana? Uno se podría preguntar, ¿qué tienen en común Caín, los dioses griegos, Stalin, Marx, Hitler, Maquiavelo, Sartre, Putin, los transhumanistas, los ecologistas profundos, los terroristas? ¿Qué podrán detener todos estos grupos o señores, no mencioné a ninguna señora, nótese, en común? Y la verdad es que pueden tener varios rasgos en común, pero los que yo veo es que todos ellos poseían o poseen una buena dosis de soberbia. ¿M? O sea, un sentimiento de superioridad o un afán inmoderado por buscar su propio bien en desmedro de los bienes superiores y en desprecio del resto. Pero más aún, más que este rasgo, o donde decanta esta soberbia humana, es precisamente como rasgo común en el desprecio por lo humano. Yo creo que hay un profundo desprecio por lo humano. Y es un desprecio que se ha mantenido en el tiempo. Desde Caín, que mata a su hermano, hasta los ecologistas profundos, ¿cierto?, que proponen el aborto como un medio para salvar la naturaleza. Recordemos al mismo Sartre en esta obra de él, A puertas cerradas, la última frase, la famosa expresión de él, el infierno son los otros. Cuando quieren prender la parrilla, él dice no es necesario porque el infierno son los otros. Entonces hay acá un profundo desprecio por lo humano. Hay una suerte como de antihumanismo, por decirlo de alguna manera. Y hay un tercer elemento también, al menos en algunos de ellos, común, que es el poder. Un poder que cuando se tiene, se utiliza en desmedro de lo propiamente humano, en desmedro de la humanidad. Entonces, un primer escenario al cual nos enfrentamos hoy día, nuestra condición humana se ve enfrentada, es este profundo desprecio por lo humano, muchas veces a nombre del mismo hombre. O sea, a nombre del mismo hombre. Un segundo rasgo, una suerte como de tendencia pesada, como decían los franceses, es, yo diría, la apoteosis de la tecnología. Yo creo que hoy día son muchos los hijos de HAL. Cuando pienso en HAL, estoy pensando en la película, ¿cierto? 2001, Odisea del Espacio. Y yo creo que hoy en día, digamos, hay una suerte como de proyección, por decirlo de alguna manera, de la tecnología que abunda en todas partes, aumentada y corregida. Hay una especie, ¿cierto?, de Matrix, y no quiero ponerme delirante, pero una especie de Matrix que efectivamente ha ido creando su propio lenguaje, ha ido creando su propia autonomía, por decirlo de alguna manera. O sea, si mal no recuerdo, Arthur C. Clarke escribió un cuento el año 48 que se llamaba Centinela.
y junto con Stanley Kubrick, ¿cierto? Toman, digamos, escriben digamos, el guión de esta película dirigida el año 68 y que, bueno, fue un clásico, digamos, y marcó un hito bien importante por lo que se nos venía encima, esta especie como de, por decirlo de alguna manera, de pesadilla en que la técnica o la tecnología se puede emancipar de la tutela del hombre y, bueno, con todos los riesgos que eso supone. Entonces, por un lado tenemos el desprecio por lo humano, y yo creo que la tecnología ha ayudado también, y por otro lado tenemos, digamos, este escenario donde hay una tremenda, como digo, apoteosis de la tecnología. ¿En qué se ha traducido eso también en alguna medida? Yo creo que en el dominio de lo virtual. Ojo, yo aquí no estoy haciendo un pledoyer en contra de la técnica ni en contra de la tecnología. De hecho, lo que estamos ocupando acá es la tecnología, sino que estoy llamando la atención sobre el inminente peligro que puede tener una técnica que se emancipa de la tutela humana, que ya no es un puro medio, sino que es un fin. Nosotros hemos escuchado hasta la sociedad, la ciencia es neutra moralmente, todo depende de cómo la utilizo. Pero bueno, pareciera ser que ella misma ha ido creando, como digo, sus propios lenguajes, y uno de esos es la virtualidad. La virtualidad que va en directo desmedro de la presencialidad. Como yo he repetido, digamos, muchas veces, uno de los, eh, una de las profesiones que yo creo que en un futuro no muy lejano va a desaparecer es precisamente la profesión o el oficio del profesor, del académico. Y seremos reemplazados por nuestros propios avatares o hologramas. Ya no será necesario entonces la presencialidad. ¿Cómo se proyecta esto también, este escenario? Con esto voy terminando. ¿Cuáles son sus síntomas o sus consecuencias, por decirlo de alguna manera? Aquí las voy a mencionar, simplemente no voy a desarrollar ninguna de ellas, no sé cuántos minutos llevo ya, Emilio. Ya, no las voy a desarrollar, las voy a mencionar en desorden y sin ningún orden de importancia. Cada uno después podrá darle su propio orden. Yo creo que una primera tendencia que observamos y que obviamente influye en nuestra condición humana es lo que yo llamaría el ocaso de la racionalidad y la apoteosis del voluntarismo. El primero, no sé si el primero, pero uno de los primeros autores conocidos, canónicos, en poner en cuestión la racionalidad como lo propiamente humano fue Freud. El subconsciente, el famoso subconsciente, ¿cierto? Lo propio del humano no es lo consciente, sino que lo subconsciente. Entonces ahí ya hay un primer elemento que apunta a esta especie de declive o de ocaso de la racionalidad. Yo diría que estamos viviendo en el mundo de lo emocional. El hombre es un ser de emociones, o si quieren ustedes para utilizar una expresión a la paz, el hombre es un ser sintiente. Somos puro sentido. ¿Ah? Eso es lo que nos define. O sea, yo diría, hoy en día tenemos mucho patos y muy poco nous. Mucho voluntarismo, muy poca racionalidad en el sentido propio. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cómo lo que gratis se afirma, gratis se niega? Bueno, ustedes me podrían decir, bueno, pero a ver, demuéstreme cómo la emocionalidad hoy en día ha permeado la vida política, por ejemplo. Bueno, lo propio del voluntarismo, creo yo, es la imaginación. Y acá, a riesgo de demanda, pero yo creo que los convencionales, por ejemplo, en nuestro país, hoy en día, están imaginando una futura constitución. ¿Ah? Es decir, la futura constitución, creo yo, va a ser más un producto de la imaginación que de la razón. Porque la razón supone el pensar, y el pensar siempre supone la condición de posibilidad de aquella obra que yo quiero realizar tenga condición de posibilidad. La imaginación no tiene esa camisa de fuerza, no está sometida a la tiranía de la realidad. Por lo tanto, yo puedo imaginar cualquier cosa. Puedo imaginar, ¿cierto?, que vamos a ganar el Mundial de Fútbol, no sé, el que viene. Pero de ahí que suceda, la verdad es que es muy difícil. O puedo imaginarme un Chile sin pobreza, pero de allí que realmente eso suceda es muy diferente. Y como el papel lo aguanta todo, bueno, la imaginación yo diría está desbordada. Y somos, se nos dice hoy en día, seres sintientes. Piensen ustedes en la moral. Hace mucho tiempo que las morales o las éticas más bien predominantes dejaron de tener como fundamento el bien o el mal. Lo propio de las éticas hoy en día es precisamente la emocionalidad o la capacidad que tengo para experimentar dolor o experimentar
placer. ¿Ah? O bueno, esto ya tiene sus antecedentes con la simpatía, ¿cierto? Como fundamento de la moral también, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy día estamos viviendo precisamente en el mundo de las emociones. Y tampoco la estoy desconociendo, no se trata de eso, sino que simplemente veo que hay un predominio muy grande. Una segunda tendencia, yo diría, y esto ya es un tema clásico que no lo voy a desarrollar, el antropocentrismo. Un hombre que ha rechazado, producto de su soberbia, ha rechazado, ha olvidado o se siente indiferente frente a Dios, frente a lo absoluto. ¿Mm? Y una tercera tendencia que yo veo hoy en día, eh, tampoco no sé muy bien cómo explicarla, pero es como un humanismo sin humanos o un humanismo sin la persona humana. Y yo diría que, si me permiten la expresión, el arquetipo de este humanismo, que podemos llamar un humanismo sin Dios en otro lenguaje, el arquetipo de lo humano hoy en día es lo que podríamos llamar un neoprometeo, ¿ah? O sea, un Prometeo desencadenado, liberando todos sus demonios. Este nuevo Prometeo es como el niño símbolo de este humanismo sin personas, por decirlo de alguna manera, que está llamado a refundar lo humano. Allí donde el primer Prometeo entrega el fuego a los seres humanos y funda la humanidad, yo creo que este nuevo Prometeo que ha repensado la humanidad, estamos llenos de gente que repiensa y repiensa las cosas, que ha repensado la humanidad, entrega un nuevo fuego, pero ese fuego, creo yo, y creo que ese fuego es la tecnología. ¿Ah? La tecnología es el nuevo lenguaje de la humanidad. Todo bajo el sistema binario, nada sin el sistema binario. Ahora, hay fuentes obviamente filosóficas que apañan, por decirlo de alguna manera, a este nuevo Prometeo. O el humanismo marxista, el humanismo existencialista, ateo, el humanismo liberal, por decirlo de alguna manera. Nietzsche, Feuerbach, Marx, Locke, Sartre, Camus, Heidegger son de alguna manera los que han ido creando, formando este nuevo Prometeo. Desde la psicología, el mismo Freud quizás. ¿Ah? Y yo creo que este Prometeo no tiene domicilio, no tiene patria donde arribar, es un Prometeo global, por decirlo de alguna manera, que vive permanentemente en una suerte de exilio, pero él no se da cuenta. Y acá vuelvo nuevamente a la importancia de tener una patria, la importancia de tener un hogar, la importancia de tener un domicilio, de saber a dónde llegar. Aunque seamos peregrinos, pero el peregrino sabe a dónde tiene que llegar, muy diferente al del errante. Pero con el Prometeo, un tipo soberbio, la verdad que no sabe a dónde va. Pero hay mucho voluntarismo, voluntad de poder, nos dirá Nietzsche, ¿cierto? Emoción. ¿Ah? Puede merodear por todas partes, pero ¿hacia dónde va? Y acá, nuevamente, como digo, la importancia de la patria. El peor castigo para los griegos, ¿cierto? No era la muerte, era el exilio o el ostracismo, no poder volver a morir en su hogar, en el lar sagrado, para poder después allí quizás irse al otro mundo. ¿Mm? Yo diría que este Prometeo, y ahora sí que voy terminando, es un tipo excéntrico. Ha perdido su centro, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado es un tipo patológico, porque es puro patos y muy poco nus, por decirlo de alguna manera, mucha emoción, mucha voluntad de poder. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es la herramienta preferida o el arma preferida de este Prometeo? La violencia. La violencia hoy día está en todas partes y de muy diferentes maneras. Esa violencia, como nos enseñaba Marx, que es partera de la historia, nada surge nuevo sino es a través de la violencia. La violencia es una herramienta no solamente política, sino que está en el ADN, en la perspectiva marxista, en el ADN de este humanismo sin Dios. Y por último, y acá simplemente las menciono, ahora sí que es cierto, una cuarta tendencia, el rechazo al dolor o al sufrimiento. Estamos en una sociedad de la entretención. A este Prometeo hay que tenerlo entretenido. A este Prometeo que suelta sus demonios, digamos, hay que tenerlo entretenido porque si se aburre, y el aburrimiento también es un símbolo de la posmodernidad, puede desatar toda su ira y su soberbia sobre lo humano. Entonces estamos en una sociedad que nos dice que el sufrimiento, el dolor, no es parte de la naturaleza humana. Pero más aún, estamos en una sociedad o en una condición humana que nos dice que la naturaleza humana no existe. Es decir, una naturaleza desnaturalizada. Y esto que aprendimos nosotros, de nuestros profesores de filosofía, operare, sequitur, esse, modus, operandi, modus usendi, no tiene ningún sentido. Si no hay un ser,
¿Cómo voy a esperar yo que actúe conforme a lo que soy si no existe ese soy? Entonces las expectativas se nos disparan o desaparecen. Porque si no hay un ser que se constituye como tal, no puede haber entonces ninguna expectativa. ¿Qué es lo propiamente humano? Si yo no reconozco, no asumo que existe una determinada naturaleza, un determinado modo de ser, que supone un determinado modo de actuar que responde a ese modo de ser, o sea, si soy un ser racional, yo espero que actúes racionalmente. Si no existe eso, ¿qué voy a esperar? ¿Cómo defino lo humano, lo propiamente humano? ¿Ah? Y, por ejemplo, una de las secuelas o propias de esta idea de que ya no hay naturaleza humana es precisamente, por ejemplo, el tema de la identidad. Si no hay naturaleza, no hay identidad. Y por eso que hoy en día, ¿cierto? El género, la sexualidad, es un constructo cultural, se nos dirá, porque no se nace siendo varón o mujer, sino que se construye o se elige. Y eso es coherente con todo este proceso, digamos, y aquí sí que termino, de deconstrucción. Hoy en día ya no pensamos la realidad, sino que la repensamos. ¿Qué significa eso? La deconstruimos, la fragmentamos, la separamos. ¿Ah? Pero ¿qué queda de eso? Yo creo que no quedan muchas cosas buenas de eso. Hemos repensado la familia, hemos repensado la democracia, hemos repensado la libertad, hemos repensado la universidad, hemos repensado la enseñanza, hemos repensado el matrimonio, hemos repensado lo que somos. Habría que ver, examinar, digamos, algo bueno puede haber de eso. Yo no digo que no haya que darle una vuelta a las cosas. Yo creo que hay que pensar las cosas y creo que hay que recordar muchas cosas. Creo que Maritán ya lo denunciaba en los años 40, la crisis de la inteligencia. Y Maritán hablaba de la cronolatría epistemológica. Este decía, digamos, esta especie de prurito por lo nuevo, por lo innovador. Si no hay tanto que innovar, hay que recordar, ¿acaso no hemos descubierto ciertas cosas? Pero puede que eso sea a lo mejor parte de nuestra propia condición humana, lo que estamos viviendo. ¿Ha muerto el hombre entonces? No tengo idea. Cada uno haga su propia síntesis de estas ideas bastante desilvanadas que yo les he querido acá compartir, digamos, y como digo, todo esto tenía un carácter tentativo, un carácter, digamos, exploratorio para poder generar ahora el plato fuerte que sería el diálogo que podamos tener, la discusión académica, no hay que tenerle miedo a la discusión académica, ah, eh, creo que tenemos bastante tiempo para conversar. ¿Mm? Agradecemos entonces a Eugenio por su exposición eh, eh, en gran diálogo con muchos grandes autores también. Imagínense si decía Eugenio que iba a hacer una exposición simple, entonces eh, si fuese una compleja, nos habría estallado el cerebro. En fin, damos paso entonces. Antes queremos saludar a algunas autoridades que están con nosotros, a Carlos Bío, Claudio Orellana, Salvador Lana, Jimena Triviño, María Angélica Hildebrand, ha vuelto a estar con nosotros. Entonces, un saludo para ellos y dejo abierta el momento para preguntas o comentarios. ¿Quién? Claudio Orellana, ¿querías preguntar? No, estaba simplemente respondiendo. Saludar, ya, perfecto. Muy bien, entonces, Juan Ignacio Rodríguez. Bien, gracias Eugenio por la exposición que me recordó a la magna obra del profesor Eugenio Yáñez, que es Crisis y Esperanza. Esta es una versión aumentada y recrudecida. ¿Ah? Ahora, el libro Crisis y Esperanza termina precisamente después de un diagnóstico sobre la crisis del hombre, poniendo el foco en la esperanza, ¿ah? Y con algunos párrafos bien motivadores respecto de la esperanza de los propios hijos a veces. Después de este análisis que ha hecho Eugenio,
yo te pido si nos puedes dar algunas luces de esperanza. Como dice el Papa Francisco, los cristianos no tenemos derecho a no tener esperanza. ¿Cuáles serían algunas vías de salida? Bien, yo saludo también a todas las autoridades presentes que en sentido propio nos honran con su presencia, ¿cierto? Y nos dan ánimo para seguir con estos coloquios, que es hacer universidad. La universidad, ¿cierto? En el diálogo fecundo entre los pares. ¿Ah? Difícil la pregunta de Juan Ignacio, o sea, ¿cuáles son las luces de esperanza? Yo, como recordaba, bueno, en la caja de Pandora, en la caja queda la esperanza, pero quedó encerrada allí, pero está. Yo creo que la esperanza no necesita ni de la tecnología, ni de la farándula, ni del poder, ni de los pitutos, ni de las grandes estrategias, ni las grandes tácticas, no necesita las luces de neón. Yo creo que la esperanza siempre anida en cada uno de nosotros. ¿Ah? Y dependiendo de nuestra situación, variará de personas a personas. Yo creo que si mal no recuerdo, en las últimas páginas de Crisis y Esperanza precisamente ponía el caso de una niña en África que su gran esperanza era sobrevivir. Eso era su gran esperanza, poder sobrevivir, que no muera asesinada a manos de las guerras tribales que había allí, digamos. ¿Ah? Y para otros la esperanza estará en que el familiar se recupere, que está afectado por una enfermedad, ¿cierto? O en encontrar trabajo. Pero yo creo que la esperanza eh, anida en cada uno de nosotros, en nuestro interior, y muy en silencio. Trabaja en silencio. Es como la flor que crece de noche, ¿cierto? Que no la vemos, pero que está creciendo allí. Entonces, yo creo que ¿dónde está la esperanza? En el corazón y en la razón de cada uno de nosotros. Quizá en el empeño de decir, bueno, puedo ser mejor, puedo hacer mejor las cosas. Eh, ¿En qué medida yo soy cómplice o soy parte de esta situación que no me gusta que está pasando? Yo creo que cada uno tiene que hacer su mea culpa, o como antiguamente, ¿cierto? Eran los exámenes de conciencia. Hoy en día eso suena a naftalina, ¿cierto? A la época de la abuelita. Imagínate qué brutalidad, qué tipo más obsoleto está hablando del examen de conciencia, si esas son cosas del pasado. Bueno, pero si hoy día vivimos también, uno podría decir que es un rasgo de nuestra época, de nuestra condición, la conciencia laxa. No vemos el mal por ninguna parte. Vemos menos bien, pero no vemos el mal. Entonces yo creo, la verdad, que no tendría que ser tema para otro coloquio y me comprometo de aquí a un par de años más quizás a decir algo. Yo creo que la esperanza siempre está allí, está escondida en nosotros y aflora de a poco, pero está presente. Por eso yo decía que la condición humana es pérdida, pero también recuperación. ¿Ah? Y quizás va a llegar el momento de recuperar parte de nuestra propia humanidad. Y eso no se hace sin la esperanza. La esperanza en un futuro mejor. ¿Ah? Yo creo que eso es fundamental. Ahora, yo creo que ¿quién va a promover esa esperanza? Yo no creo que ni los políticos, ni los empresarios, ni los ingenieros, como digo, porque la esperanza no necesita de todo eso. Yo creo que a grandes crisis, grandes santos. Y todos nosotros, sin excepción, estamos llamados a esa santidad volcada al mundo, como decía Raiza Maritán. Para cada uno de nosotros existe una santidad a nuestra medida. Yo creo que, ¿dónde está la esperanza? En la santidad. Eso, si tuviese que responderte así casi periodísticamente, ahí yo veo en la santidad, o sea, en cada uno de nosotros. Y si hay algo que es propio de la excelencia, de la condición humana también, es la aspiración hacia la perfección, que no es otra cosa que la santidad. Perfecto. Diego Pérez, después Rodrigo Figueroa y Gustavo Musalski. Adelante, Diego. Perfecto, muchas gracias Eugenio por la presentación, realmente muy iluminadora. Y cuando hablabas de esta ruptura con la trascendencia, me recordó un poco a lo que decía Meister Eckhart, que hay una ruptura bien sutil con la trascendencia en el hombre de fe, muchas veces. ¿Por qué?
porque estoy interpretando lo que dice Eckhart, porque no lo dice literalmente así, pero dice que critica mucho el modo de orar del hombre de su época, porque dice que es como ir a donde el viejito Pascuero, ¿no? Quiero esta otra cosa. Y dice que ahí tenemos el problema de la autoridad. Es decir, yo le estoy diciendo a la trascendencia qué es lo que debe hacer. No está esa actitud de humildad, esa frase final, si es que, o al comienzo, que sea tu voluntad. Si es que es tu voluntad, que esto suceda, si es que es tu voluntad. Y hay y eso dice que es una manera, o lo veo yo como una ruptura con la trascendencia más sutil, porque me siento hombre de fe, me siento creyente, pero al mismo tiempo estoy indicándole a la trascendencia a dónde llevarme. Y eso lleva a Eckhart a decir, oye, lo que necesita el hombre de fe es silencio, ¿cierto? Necesita un silencio para que así se le revele eh, la trascendencia en su interior, para que se tenga conciencia de que el reino de los cielos está en el interior. Entonces, me gustaría saber cuáles son tus reflexiones, si tú observas lo mismo que Eckhart o algo similar, cuáles son tus pensamientos al respecto. Mira, siendo muy sincero, no tengo idea. La verdad que esto no es broma, estas son reflexiones de 3 a 4 y media de la mañana, que es la hora en que yo no puedo dormir y me despierto y en vez de prender la tele, ya que uno, la tecnología le hace alguna crítica, me puse a escribir estas cosas, pero jamás podría llegar a la profundidad de lo que tú señalas, digamos, de esta idea digamos, de una ruptura con la trascendencia de manera mucho más sutil y sofisticada. La verdad que yo no, o sea, como ustedes ven, fue súper rudimentario lo que yo planteé. Me gustaría un poco lijar la madera, por decirlo de alguna manera, para que quede mejor, pero no he pensado, no le he dado vuelta, no he llegado, pero ni cerca de esos niveles de análisis respecto de la ruptura con la trascendencia. O sea, es lo que yo veo en el mundo actual de un hombre soberbio que quiere ser como Dios, ¿cierto? Que quiere imponer sus términos y que eso supone el descarte, el desprecio por los otros. Y eso se vive en todo ámbito, desde el ámbito familiar, el ámbito político, el ámbito económico, bueno, etcétera, etcétera. Pero donde estoy lejos de llegar a ese nivel digamos, de profundidad de la que tú planteas, de que espero que te aprueben el proyecto Fondesit con este autor, que por lo visto bastante sugerente. Así que bueno, lo siento, pero la verdad como digo, yo soy indocumentado en estas materias. Muchas gracias de igual modo. Gracias, Diego. Rodrigo Figueroa, después Gustavo Musalski y Juan Carlos Aguilera. Adelante, Rodrigo. Sí, gracias, Eugenio, por la exposición aquí desde la guardilla tipo de Harry Potter, digamos. Hago la pregunta, ¿no? O un comentario. Pensando un poco en el título también de la exposición, ¿no? Y un poco vinculado a las dos preguntas o comentarios anteriores, si tú quisieras añadir algo, te gustaría decir algo, un poco cómo tomar la muerte respecto a esta pretensión también, el papel que la muerte puede jugar como límite y como conciencia para el hombre de ese límite definitivo que la muerte supone, en relación con su pretensión también muy voluntarista, la que tú hablaste, ¿no? De esta pretensión de un poco de ser Dios, digamos. ¿Qué papel supondría la muerte para esa actitud, digamos así? Como una confrontación ineludible para cada uno de nosotros, digamos. Todos nosotros somos futuros difuntos, digamos. Es decir, nos preguntamos entre futuros difuntos, ¿no? Pero sí, dirías algo al respecto. Gracias, Rodrigo, por la reflexión. A ver, pensando en voz alta, en realidad yo acá debí haber hecho quizá otra aclaración, pero que recién como que le doy una vuelta. Cuando yo planteo este título, que es un título como farandulero, por cierto, la muerte del hombre, para ver si se conectaban un par de personas más, para ver qué se va a decir, digamos, tiene un poco de morbo el título, la muerte del hombre. No estoy pensando en la muerte natural, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? En ese destino que a todos nos aguarda. Y menos lo podría ver como un hecho negativo. El cristiano,
por definición, que somos personas optimistas, sabemos que estamos aquí de paso nomás y que si nos portamos o no nos portamos tan mal o relativamente bien, la muerte es un simple paso, es una Pascua a un mundo mucho mejor, ¿cierto? Por algo la felicidad en sentido propio es la beatitud, el ver a Dios cara a cara. Por lo tanto, la muerte no nos debería ni inquietar, ni volver tristes, ni angustiados. Yo no tengo angustia por la muerte. ¿Ah? Claro que me gustaría morir, sí, dejando todas las cosas como arregladas, por decirlo de alguna manera. Pero aquí uno puede tomar el ejemplo socrático, sí. Aquí también, si mal no recuerdo, porque estas son cosas que uno leyó como hace 40 años atrás en la Apología de Sócrates, si mal no recuerdo, Sócrates termina diciéndole a uno de sus discípulos, no se olviden que le debemos un gallo a Esculapio. ¿Ah? O sea, es como decir, oye, cuando uno está a punto de morirse, ¿qué piensa uno? Una frase para el bronce. Si uno está rodeado de su familia, dice, ya voy a decir una frase que marque a mis hijos, a mis amigos. Y el caso Sócrates termina con algo tan simple como decir, oye, chuta, no te olvides que le debemos Luca al panadero. ¿Por qué? Porque la muerte es una cosa que no tiene mayor sentido si es que yo tengo la convicción de que me voy a ir a un lugar mejor. Sócrates creía que se iba a ir a conversar ahí, ¿cierto?, con muchos de sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no estoy en realidad haciendo una reflexión de la muerte en ese sentido, hay retorno, sino que estoy pensando en que esta muerte del hombre es una muerte artificial, es una muerte antinatural, que no le corresponde, que en el fondo esta muerte es un vaciamiento de su propia humanidad, es un proceso de desubstancialización, donde la sustancia empieza a licuarse y aflora el accidente, por decirlo de alguna manera. Porque ustedes me podrían preguntar, bueno, pero a ver, si el hombre ha muerto, con todo este panorama bastante sombrío que yo he descrito, ¿qué es lo que queda entonces? ¿Ah? Porque, porque nosotros vemos seres supuestamente humanos caminando por la calle. ¿Qué es lo que queda? Bueno, no sé, habría que verlo ahí. Quedan zombies, zombies intelectuales, quedan muertos vivos caminando, quedan cadáveres calientes, como se suele decir. Bueno, habría que ver, quedan caricaturas, remedos de humanidad. ¿Ah? Entonces, yo en eso estoy pensando, ¿cierto? Estoy pensando en cómo el hombre, producto de su soberbia, se hace violencia a sí mismo, violenta su naturaleza, violenta su propia humanidad, pero ese es un proceso artificial. No estoy pensando en el destino que a todos nos aguarda, a algunos antes, a otros después, y tampoco veo esa muerte con ningún tipo de angustia al estilo kierkegaariano, ¿cierto? Ni mucho menos, sino que la veo como ese paso, ojalá que uno se vaya para arriba y no para abajo, ¿cierto? Yo siempre recuerdo el optimismo de Roberto Marconi cuando expuso Antonio Amado y preguntó cómo será el trabajo en el cielo. Y yo estaba preocupado de cómo será el trabajo en el infierno, chuta, porque ahí sí que nos va a tocar trabajar seguramente. Pero bueno, solamente Dios sabe cuál es el destino que nos depara. Pero mira, como te digo, ese es el sentido de que yo estaba cuando hablo de la muerte, por decirlo de alguna manera, no este otro sentido más filosófico. No sé si te respondí, Rodrigo, pero... No, sí, muy bien. Yo lo entendí también en ese sentido. Lo que pasa es que quería como situarlo también frente a la muerte natural, digamos. Pero muy bien, muchas gracias. Gustavo Musalski, adelante. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se me escucha. Gracias, Eugenio, por esta magnífica exposición. Yo simplemente, en relación a lo que recién comentaste, quería llamar la atención sobre este punto que me parece que estuvo presente en toda tu conferencia, ¿no? Es decir, la idea de que el deseo de eternizarse del ser humano, y en esto hablaste del transhumanismo, va de la mano de una deshumanización, es decir, de una pérdida diríamos, de consistencia ontológica del ser humano. En cambio, paradójicamente, el reconocimiento del límite y de la muerte natural, también como dijo recién el colega, conlleva un reconocimiento de una consistencia del ser humano como criatura y como un ser que vale.
Entonces, en ese sentido, me parece que el tema de la soberbia que planteaste viene justo porque precisamente la humildad es el reconocimiento del límite, ¿no? Y en este sentido, digamos, aquí se abre, me parece como una perspectiva, ¿no? Pareciera ser que el reconocimiento de una cierta metafísica, ¿no? O la recuperación de una metafísica occidental, en realidad requiere de una cierta actitud ética, moral, digamos, ¿no? Yo te quería preguntar qué pensás precisamente acerca de esto, digamos, ¿no? Si para la recuperación de una metafísica, quizás el camino no sea tanto enseñar metafísica, no sé, quizás sea más enseñar ética, digamos, ¿no? O sea, quizás el camino ético sea el que haya que emprender, o quizás los dos al mismo tiempo, no sé. Esto lo dejo en tus manos pensando en una posible solución de estos problemas, ¿no? Si es que la hay. Bueno, eso es simplemente. Gracias, Gustavo, por la reflexión. A ver, yo creo que hay que recuperar lo humano, ¿ah? Y como decía San Agustín, lo que más tenemos de humano es la huella divina que hay en nosotros, ¿cierto? De este creador que nos forjó a fuego, por decirlo de alguna manera. Es como cuando yo soy del sur, ¿cierto? Cuando uno veía cuando se marcaba a los animales, se le ponía el sello indeleble, ahí estaba con la marca. Yo creo que lo que hay que recuperar es precisamente este sentido de criatura que tiene un creador al cual debe responder, por decirlo de alguna manera. Y si eso pasa por la recuperación de la metafísica, por la recuperación de la ética, o más bien de una cierta moral, por supuesto que sí. Yo creo que acá hay muchos elementos que tienen que estar presentes en esta recuperación de lo propiamente humano. Pero yo soy optimista en ese sentido. Yo, como digo, yo veo pérdida, pero veo recuperación. Veo que hay grandes crisis, pero veo también que afloran, emergen de repente grandes santos. Veo que hay muchas rupturas, pero también veo reconciliación, que es la tensión propia de la vida humana y de nuestro carácter creatural, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que recuperar y eso parte porque cada uno, como yo decía anteriormente, haga su propio mea culpa, su propio examen y diga de qué manera puedo yo colaborar. Yo creo que si uno ya en su propia vida cotidiana, que es otro tema que podríamos haber conversado, sobre la cotidianidad de la condición humana, si uno que en la cotidianidad se esfuerza por ser un poco mejor, nosotros sabemos que el bien se difunde de suyo. Entonces, esa mejora que hice yo en un lugar geográfico perdido en el mundo va también a repercutir, digamos, en todas partes. Yo creo que pasa por allí, ¿ah? Pero no descarto, por decirlo de alguna manera, ninguna iniciativa que tienda a recuperar lo propiamente humano, por decirlo de alguna manera. Muy bien, ahora Juan Carlos Aguilera había levantado la mano, no sé si va a intervenir Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Gracias. Si puedes bajar. Gracias, Emilio, y gracias, Eugenio, por la... Ya quisiera yo a las 4 de la mañana escribir cosas de esa naturaleza, pero en fin. Hay dos cosas que me sugirieron tu exposición y que una está en la línea de lo que se planteó en la primera pregunta. A mí me parece que lo expuesto en la línea de lo sentimental trae aparejado el tema del miedo. Me parece que el miedo es una cierta condición existencial contemporánea que es fruto de lo que tú has desarrollado en tu exposición. Y por consiguiente, ese miedo existencialmente, porque quiero llevar esto a lo humano justamente, que es el tema central de la cuestión, el miedo le lleva a uno, en cierto
cierto modo a retraerse en sí mismo, en cierto modo también a cortar lazos con los demás, y a lo que yo llamo la filosofía del búnker, es decir, estar siempre en una actitud de protección respecto del daño que puede experimentar desde el punto de vista humano, profundamente humano, ser herido en el fondo, porque hay un ambiente y hay unos otros que son una amenaza permanente. Y sin embargo, frente a esta filosofía del búnker, porque hay otro autor que he estado leyendo este último tiempo que le llama los hombres escondidos o gente escondida, que es fruto, esta es la segunda reflexión que me sugiere tu exposición, es fruto, ese miedo, de una visión totalitaria de la existencia, que se vive en una forma de totalitarismo, la tecnología, esa visión de querer de alguna manera liberarse de nuestra propia naturaleza, es una visión totalitaria, que la podemos también hacer el correlato con el ámbito de la soberbia bajo otra perspectiva, pero a mí me parece que es totalitaria, porque en el fondo está invadiendo todos los ámbitos de lo humano, todos los ámbitos de la existencia. Entonces, frente a eso, a la filosofía del búnker, a la gente escondida, a mí me parece que, y esto me gustaría que lo comentara, hay lo que se denomina una experiencia de la esperanza y también la experiencia de espacios de vida de esperanza. Pienso que frente a esta situación que nosotros experimentamos, el tener un contraste con el errante que anda miedoso de escondite en escondite, hay una figura que es la que ocupa el espacio de esperanza, que es la del peregrino, es decir, que de alguna manera asume esta realidad, pero con un sentido final, y un sentido que es siempre auspicioso. De otra manera, me parece a mí que podemos caer en una actitud de esta filosofía del búnker, de estar permanentemente escondido, y que el miedo, desde luego, nos puede aterir de tal manera el espíritu que podamos perder esa capacidad que es tan propia de nosotros, del sentido de lo que se denomina estos espacios de esperanza, esta experiencia de la esperanza vital, y finalmente la pérdida de aquello que es lo más propio nuestro, que es la amistad. De otra manera, los encuentros humanos entre los filósofos del búnker, o de alguna manera la gente que está escondida, agazapada, porque frente al autoritarismo y a este totalitarismo del ejercicio del poder en todos los ámbitos de la existencia humana, van a ser encuentros fraccionados, van a ser encuentros muy limitados respecto de la grandeza en que consiste el ser humano, que tú lo has retratado también utilizando a algunos autores. No sé qué opinas de esto, Eugenio. Es lo que a mí me sugirió tu exposición, y que la encuentro sugerente por lo mismo, ¿no? Sí, gracias, Juan Carlos. Sobre el tema del miedo, la verdad que no había reparado para nada en ese aspecto, y me parece que es un aporte muy interesante el que tú planteas. Ahora, nuevamente, pensando en voz alta, cuando uno piensa en la figura de una persona miedosa, por decirlo de alguna manera, uno piensa a alguien que está como decías tú, agazapado, como escondido, como replegado sobre sí mismo. ¿Ah? A mí me parece que esta figura que yo, digamos, hago el parangón con esta especie de neo-prometeo, no lo veo de esa manera.
todo lo contrario, porque él está convencido de su superioridad. Y como está convencido de su superioridad, es que efectivamente, y ahí sí yo concuerdo totalmente contigo con el tema de la visión totalitaria de la vida, ¿cierto? Y la tecnología que nos permite, obviamente, manejar, controlar todos los espacios de nuestra vida. Eh, pero uno podría pensar a lo mejor que este Prometeo que despliega toda su artillería sobre lo humano, que se despliega desde su propia soberbia, a lo mejor en su interior está replegado sobre sí mismo, y no es sino la expresión del propio del miedo. O sea, la soberbia a lo mejor puede tener ahí, no lo sé, estoy absolutamente pensando en voz alta y casi pensando como icónicamente, digamos, ¿cierto? Como pues yo veo este Prometeo, como veo que se despliega de alguna manera. ¿Y qué más desplegado en el mundo actual que la violencia? Yo creo que, así como uno ve en la mitología que, no sé, Poseidón tiene el tridente, por decirlo de alguna manera, y, no sé, y Vulcano tiene, no sé, un martillo. Bueno, yo creo que este Prometeo tiene como arma la violencia que la despliega de todas maneras, pero puede que a lo mejor todo ese despliegue, esa soberbia tenga una raíz, una semilla que es precisamente el miedo. Yo te agradezco el comentario porque es interesante poder darle una vuelta, pero como yo decía, esto que yo les puse acá me hubiese gustado haberlo quizás meditado, madurado un poco más. Fue pincelazos rudimentarios sobre la experiencia que uno tiene, además de ver el mundo, por decirlo de alguna manera, pero y yo agradezco todos los comentarios que me han hecho, porque bueno, a lo mejor alguna vez escribiremos una segunda edición de Crisis y Esperanza, con más esperanza que crisis, espero. Pero gracias, Juan Carlos, por las sugerentes reflexiones. No sé si puedo añadir algo, Sí, como es un coloquio, sí, sí, por supuesto. Emilio, respetando a la persona que dirige, ¿no? Yo fíjate, Eugenio, que a mí me parece que lo que tú has dicho es la cuestión nuclear. En el fondo, esa visión del ejercicio totalitario del poder en todos los ámbitos de la existencia, justamente es fruto del miedo, a mi juicio. Así que coincido plenamente contigo. Es decir, esa visión del neoprometeo que tú planteas es fruto del miedo. Porque efectivamente quien vive de la esperanza, o lo que se llaman estos espacios de esperanza, no necesita, por así decir, estarse mostrando permanentemente. No necesita estar siendo afirmado por categorías que son puramente externas. En cambio, los espacios de esperanza, en que la amistad es lo que prima, no necesitamos hacer ese ejercicio parafrenálico. Y por consiguiente coincido que la cuestión del miedo te lleva a esa visión totalitaria de la existencia respecto de ti mismo, de querer liberarte de tu propia naturaleza humana, por así decir, y que es la falta de aceptación y amor a sí mismo, como también el amor que uno puede tener con los demás, que en este caso se despliega a través de lo que nosotros conocemos como la amistad. Esa amistad es la que justamente me parece, lo que está haciendo es configurar espacios de esperanza. Y que en el fondo aparece esta figura ya no del errante, ¿no?, sino que el peregrino, ese sujeto que hace una aceptación gozosa de lo real, independientemente de lo que pueda ocurrir con estas personas que están de alguna manera, este neoprometeo, queriendo ponerse por encima de ti. Pero justamente lo hace porque tiene miedo, porque no tiene otra manera de poder manifestarse respecto de los demás, sino es a través de una cierta pseudo superioridad que no tiene su raíz en la amistad y en la sencillez y naturalidad y en los defectos que todos tenemos en la existencia, ¿no? Y por eso vivimos con otros. Por eso yo coincido plenamente contigo de que es el miedo lo que hay detrás de este neoprometeo. Gracias, Juan Carlos. Sí, 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 totalmente
de acuerdo como para darle ahí varias vueltas. O sea, claramente el peregrino, el homo viator, no tiene miedo. No tiene miedo porque sabe dónde queda el lugar a donde tiene que ir y sabe que va a tener que cruzar muchos obstáculos y que a lo mejor no va a llegar. Pero, pero además, y acá hay otro tema que no hemos tocado, que va de la mano del mío, que es la desconfianza. O sea, toda esta ruptura del hombre consigo mismo que se proyecta en su prójimo, en su vecino, en su hermano, en su colega, es precisamente genera esa desconfianza. El que desprecia al otro, a fin de cuentas, desconfía de él. Si uno lo ve en los autores políticos, el mismo Maquiavelo, uno dice, ¿por qué a Maquiavelo o el mismo Hobbes, por qué idean esta forma de vida política totalitaria? Bueno, porque el hombre es malo por naturaleza. Bueno, es un elemento que yo ahí no mencioné, pero también yo diría que muchos de estos autores que yo pregunté qué tienen en común es un profundo pesimismo antropológico. O sea, no creen en la capacidad humana, no creen en lo propiamente humano, precisamente porque hay una reducción. Entonces ahí también yo creo que hay un elemento interesante. Pero nuevamente muchas gracias por la reflexión. Voy a incorporarles si alguna vez escribo algo, algún artículo que obviamente no va a ser indexado, porque no va a, digamos, cumplir con los requisitos ni WOS ni Scopus, pero me gustaría escribir a lo mejor algún ensayo sobre este tema y integraría este, este aspecto, digamos, del miedo. Ujú. Bueno, gracias, Eugenio. Un abrazo. Gracias a ti también, Juan Carlos. Ya para ir concluyendo, tres cosas. Lo primero es que no pude dejar de acordarme a propósito las reflexiones de Juan Ignacio y de tu respuesta, Eugenio, de que Juan Pablo II decía que la persona humana es don y tarea. Entonces, es don porque tenemos nuestra naturaleza, en fin, y somos personas humanas, pero tenemos que irnos perfeccionando a través de la ética. Entonces, ahí hay un camino de esperanza, sin duda en lo que tú planteaste, por lo menos en lo que yo creí colegir de lo que tú estabas señalando, Eugenio. Eso es lo primero, como comentario nomás. Lo segundo es que efectivamente agradecer a Eduardo Fuente porque nos dejó ese link, La muerte del hombre en T.S. Eliot, siempre interesante. Y Abril es el mes más cruel del año. sin duda, y estamos en abril. Y finalmente una pregunta de Juan Pablo Barros que puso en el chat. Dice, ¿qué papel, que quizás se puede conectar con lo que decía también Juan Carlos, qué papel le das a la asedia en el abandono del hombre actual? Tendría que pensarlo o repensarlo. No, tendría que, Juan Pablo, en realidad tendría que pensarlo porque no le he dado ninguna vuelta, pero yo creo, así a ojo de buen cubero, que es el resultado no es un inicio, sino que es una consecuencia. La asedia viene a ser una especie de consecuencia, porque bueno, aquí también podríamos, hay muchos elementos que uno podríamos señalar que tiene que ver precisamente con la tristeza del alma, ¿ah? Cómo esta alma se encuentra triste frente, el errante en algún momento tiene que descansar y cuando se da cuenta, y como recordaba también, que no existen buenos vientos para el que no tiene un puerto donde llegar, ¿cierto? Bueno, el errante cuando se da cuenta de eso, yo me imagino que se debe poner muy triste porque debe tener esos momentos, esos destellos, digamos, de humanidad, por decirlo de alguna manera, cuando está solo con su propia humanidad o lo que le queda de humanidad y se da cuenta, digamos, de que en realidad toda la voluntad de poder que tiene no le sirve de mucho en ese momento, digamos, ¿cierto? Eh, de humanidad. Y como decía el santo, en la noche, ¿cierto? En nuestra noche oscura seremos juzgados en el último día por el amor, sobre todo, que es otro tema que no ha aparecido acá, que también tiene que ver con esta pérdida del humano, bueno, etcétera, etcétera. Pero Juan Pablo, la verdad que no lo he pensado, así que malamente te podría responder. ¿Mm? Muy bien, queremos agradecer entonces a Eugenio por su muy buena
charla y que siempre es un pretexto para pensar sobre estos temas. Gran cosa. Eso, y dejarlos invitados para, como ustedes saben, la próxima semana es Semana Santa, entonces no tendremos coloquio, pero sí la tendremos en la semana siguiente y nos expondrá Carolina Heidemans, la directora del Bachillerato de Humanidades, sobre cuentos populares europeos, una fuente de sabiduría. Cuentos populares europeos, una fuente de sabiduría para nuestra época actual. Entonces, esperamos con mucho interés esa exposición de Carolina. Podría agregar el cuento del tío. Y Eugenio dice que agreguemos el cuento del tío también. Muy bien. Eso, pues, muchas gracias y nos veremos en 2 semanas más. Que estén muy bien. Chao, chao.